Buen día compañeros, mi nombre es José Alejandro Torres Almada, pertenezco al equipo de Foráneos y junto con Hugo Alejandro Figueroa Sandoval, Alejandro José Bacabalades y Judas Ulises Acuña vamos a presentar nuestro proyecto final que es Biopelículas y Frutas, identificando la combinación perfecta. El equipo se conforma por Foráneos y es en cumplimiento con la materia de Seminario de Taller de Alimentos. Bueno, todo buen proyecto tiene una historia detrás. En este caso, la razón por la que decidimos elegir este tema fue porque encontramos que uno de los problemas más grandes que enfrenta la industria alimentaria es el desperdicio de alimentos. En México, alrededor de una tercera parte de los alimentos terminan en la basura. Esto quiere decir el 34.7%, lo cual no difiere mucho de los datos del resto de países del mundo. Entonces, en respuesta a eso, decidimos investigar qué se está haciendo en la industria y qué se está haciendo en el área de investigación para resolver este problema. Y una de las cosas que encontramos fue el uso de biopelículas en alimentos. En este caso nos decidimos enfocar a frutas, ya que este es un grupo de alimentos, son alimentos perecederos, no son como las semillas ni como los legumbres que pueden almacenarse por tiempos más largos. Estos tienen una vida de anaquel relativamente escasa, entonces es uno de los productos que más eh, se terminan desperdiciando porque no se pueden almacenar de manera adecuada. Y es por ello que decidimos trabajar sobre este proyecto de investigación. En cuanto a los objetivos, tenemos los siguientes. El general sería analizar la función de las biopelículas sobre la vida de anacal de las frutas. Los específicos serían identificar los componentes estructurales de las biopelículas, discutir cómo se pueden aplicar esas a la industria y comparar las diferencias en los resultados de la aplicación de estas biopelículas en fruta fresca. Y bueno, al momento de desarrollar este proyecto, nos hicimos algunas preguntas que nos ayudaron a enfocar y a darle rumbo a nuestra investigación, como por ejemplo, qué métodos de obtención de biopelículas podían ser mejores para extender la vida de anaquel de las frutas, asimismo como qué métodos o qué tipo de combinación de compuestos en las biopelículas podían preservar mejor las vitaminas, así como otros nutrientes en las frutas. Además, nos enfocamos también en establecer cuáles son las características que debe tener una biopelícula para considerarse como una biopelícula adecuada para su uso en frutas. Además, nos enfocamos también un poco en cuáles de esos métodos son más probables de poderse llevar a la industria y cuál de ellos es más barato. Sin embargo, con esto del precio casi no encontramos datos, solamente encontramos datos sobre eh, cuáles de esos métodos son más factibles de llevar a la industria y cuáles son sus retos y limitaciones. Y bueno, mis compañeros ahora les van a dar más información detallada sobre qué son las biopelículas, cómo se utilizan, entre otros datos. Como mencionó mi compañero, nosotros elegimos el tema de las biopelículas. Y antes de explicar de qué están hechas, su uso en la industria y su aprovechamiento en etapa de post cosecha, tengo que explicar qué es una biopelícula. Una biopelícula es una estructura macromolecular que forman pequeñas capas que se utilizan para darle o dotar de estabilidad al alimento. Pueden considerarse como un método de empaque o un recubrimiento del producto y listo. Normalmente están hechos de diferentes macromoléculas, ya sea proteínas, ya sean carbohidratos, ya sean lípidos o algún otro aditivo, como un aditivo plastificante que puede ser cualquiera de esos, o un aditivo para dotarlo de características extra, ya sea antioxidante, o de olor, o de color, o de indicador. Los aditivos plastificantes se utilizan para darle una estructura física que tenga una capa continua y cohesiva, de manera que se pueda adherir al producto vegetal. Estos productos plastificantes pueden ser polioles o azúcares, algún tipo de carbohidrato, y estos reducen la fragilidad, lo dotan de esta resistencia física que le da una estructura ya sea endeble, de manera que se pueda doblar y manipular, o hacerlo rígido. El quitosano, por ejemplo, es uno de estos nuevos biomateriales que se han utilizado y parece ser muy prometedor por sus altas capacidades y su versatilidad que tiene. Pues además de que se obtiene de subproductos, como puede ser la cáscara de algunos crustáceos o de los camarones, demuestra que pues es un excelente material plastificante, por decirlo así, y un excelente polímero.
y se extrae de manera, como mencioné antes, de manera de bajo costo y se puede utilizar e implementar en diferentes biopelículas de uso común. Los lípidos y los aceites esenciales. Nosotros bien sabemos que es un lípido y por la naturaleza de estos dotan de baja permeabilidad y tiene esta naturaleza hidrofóbica que puede resultar beneficioso a la hora de utilizarse en una biopelícula. Ahora, el caso es que le da muchísima rigidez que no siempre es deseada. En cambio, las biopelículas que tienen mayor porcentaje de proteínas como ingrediente o parte de su fórmula pueden ser más flexibles. Además, como mencioné antes, se puede añadir aceites esenciales como estos aditivos extras. Y los aceites esenciales se ha demostrado con estudios que tienen propiedades antioxidantes o puede tener propiedades antimicrobianas y esto va a extender aún más la vida útil del producto. Las proteínas. Las proteínas son de bajo costo y tienen un alto valor nutricional, eso lo sabemos. Se pueden obtener mediante un bajo costo y utilizando métodos relativamente sencillos. Son recubrimientos sólidos que tienen cierta flexibilidad y además tienen resistencia física. Carbohidratos. Los carbohidratos, como lo puede ser el almidón y otros polisacáridos, tienen baja permeabilidad al oxígeno cuando se utilizan en las biopelículas. Tiene buena resistencia mecánica y además son fáciles de manejar. El único contra que podemos ver, o ese punto que juega en contra de ellos, es que absorbe la humedad del ambiente y la humedad del producto. Y eso no es tan bueno a la hora de querer mantener sin alteraciones nuestro producto. Pero su baja permeabilidad con el oxígeno puede evitar oxidaciones, entre otros efectos no deseados. La legislación de las biopelículas. La cuestión con la legislación de las biopelículas es que al no estar implementadas en la industria ampliamente, ha habido problemas o más bien no ha habido un gran desarrollo en la legislación por lo mismo. Al no utilizarse de manera masiva en la industria, hay poco, es más bien, es escasa la información y la administración que hay sobre estos. Sin embargo, no es nula. La FDA, que es la Food and Drug Administration en Estados Unidos, que tiene mucha influencia aquí en México, bueno, más bien tenemos mucha influencia aquí en México, pues tiene una forma de definirlo y la EFSA también. Tiene una forma de definir no a las biopelículas, pero sí a los ingredientes que se utilizan, o sea, las sustancias que están en contacto son clasificadas, pero lo que se debe hacer siempre es que el usuario que está informándose respecto a las biopelículas o quiere utilizarlas debe consultar el Codex Alimentarius, que mucha información está ahí, además de esas clasificaciones para entender el uso de estas. Para la industria es importante tratar de conservar las características sensoriales del producto. Para las frutas o verduras, estas características son la humedad, el color, el olor, el sabor y por supuesto el intento de que no proliferen bacterias o microorganismos en general, hongos, levaduras o bacterias. Las biopelículas pueden cumplir esta función de proteger el producto debido a que nosotros podemos incluso crear ambientes anaerobios o aerobios o intentar también buscar la forma de que esta videopelícula permita tener una atmósfera modificada dentro del empaque del producto. De esta forma nosotros nos aseguramos de que tanto el producto, además de las biopelículas que le hemos estado mencionando, podemos utilizar otro gran abanico de materiales, además de combinar estas mismas películas entre sí en diferentes proporciones. ¿Cuál es la finalidad? Pues intentar mejorar las propiedades de barrera, las propiedades mecánicas y sus propiedades antimicrobianas. Actualmente tenemos hidrocoloides con propiedades hidrofóbicas, tenemos otros materiales con propiedades hidrofílicas y todos estos pueden ayudar a conservar mejor o peor el alimento. Además tenemos nanopartículas de plata disponibles para poder agregar directamente a estas biopelículas con la finalidad de mejorar las propiedades antimicrobianas. Nanopartículas de plata. Además tenemos a los polifenoles. Los polifenoles tenemos un gran listado aquí a la derecha que muestra distintos grupos de ellos. Uno de ellos principalmente ha sido estudiado, que son los lignanos. Aquellos que provienen del extracto de madera de arce han presentado un comportamiento antimicrobiano ante Listeria monocytogenes.
Esta bacteria es muy importante en la industria de alimentos porque puede sobrevivir a temperaturas de 4 grados Celsius, similares a las que hay en los refrigeradores de las casas. Es por ello, si nosotros recubrimos nuestros alimentos con este tipo de material, con lignanos, podríamos prevenir la proliferación de esta bacteria y asegurarnos que nuestros alimentos que van a estar refrigerados. Dentro de las preocupaciones que existen a la hora de elaborar una biopelícula, es considerar si ésta va a cambiar los atributos de calidad o sensoriales que puedan haber en el alimento que va a almacenar o recubrir. Sin embargo, podemos recurrir a las manzanas. Las manzanas están siendo recubiertas con una cera, ya sea de forma natural o sintética, que permite no solamente retener la humedad del producto, de la manzana por ejemplo, sino que además le otorga brillo, le otorga mejores características sensoriales y de calidad. Es por ello que, por ejemplo, este tipo de recubrimientos no es negativo, sino que es positivo para el alimento. Además, se han hecho estudios en fresas y en uva, en el que se trata de comprobar. Como estuvieron comentando mis compañeros anteriormente, ya vimos el interés en la industria de alimentos con respecto a las biopelículas, el campo de aplicación, las diferencias y tipos de biopelículas, al igual que sus funcionalidades y ciertas expectativas que se tienen dentro de la industria. Esto es muy importante ya que, como mencionan, dentro de la industria alimenticia uno de los problemas que se tienen que resolver es las pérdidas que hay dentro de la producción, especialmente en frutas y verduras, ya que al día de hoy se reportan que en México en 1/3 de la producción de frutas y verduras se desperdicia por malos. A manera de conclusión, las biopelículas dentro del sector alimenticio son un factor muy importante, ya que con estas podremos aumentar la parte de la conservación del alimento, aumentar los rendimientos en las producciones de dichos alimentos en el sector hortícola, frutas y verduras, y ayudar a la ecología, ya que muchas de estas biopelículas que se están utilizando son creadas a partir de subproductos orgánicos, tal como el quitosano, como lo explicó mi compañero. Este se obtiene de la cáscara de varios alimentos, tales como el camarón. Aquí está nuestra información de contacto por si alguien quiere más información y aquí están las referencias utilizadas. Muchas gracias.